Este mensaje se basa en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. El propósito de Pablo al escribir esta carta es corregir varios problemas que tenía la iglesia de Corinto, que era una iglesia nueva, que muy pronto había empezado a tener varios problemas, de lo cual fue informado Pablo, ¿sí? Y un primer problema que está tratando en su carta es el partidismo que había en la iglesia, ¿no? Es decir, que se habían hecho grupos siguiendo a un predicador o a otro predicador siguiendo a humanos, digamos, ¿no? Por cualidades además humanas, como ya habíamos enseñado antes aquí también, ¿sí? Con esto en mente, Pablo empieza a hablar de la sabiduría de Dios en comparación con la sabiduría humana, como una forma de atacar este problema, ¿sí? Y en esta porción que vamos a ver hoy día, él retoma esta diferencia, en primer lugar, esta diferencia que hay entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, y resalta la bendición que tenemos al poder entender nosotros como creyentes la sabiduría de Dios, ¿sí? Por supuesto que esto ocurre solamente con la ayuda del Espíritu Santo, como posteriormente en su carta explica más ampliamente Pablo. Entonces, hermanos, les pido ir a 1 Corintios capítulo 2 y vamos a leer del versículo 6 al 9, que es el pasaje en el que se basa este sermón. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 9. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Sino, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Para comprender mejor de lo que trata este pasaje, hermanos, les pido tener en mente dos cosas que a mí me parecen que Pablo tiene en mente cuando está escribiendo esta porción de su carta, ¿no? Él hace dos contrastes todo el tiempo, digamos, a lo largo de este pasaje, ¿no es cierto? Y los contrastes son sabiduría de Dios versus sabiduría del mundo, ¿sí? Sabiduría de este tiempo o de este siglo también, como dice ahí, ¿sí? Y el otro contraste que hace es cristianos maduros versus no creyentes, ¿no? Entonces estos dos contrastes, sabiduría de Dios por un lado, en comparación con la sabiduría del mundo, y cristianos maduros en comparación con no creyentes. Yo he dividido este mensaje en dos puntos principales, creo que lo que Dios nos quiere hablar ahora. Y estos dos partes son: la sabiduría de Dios no se puede entender a partir de la sabiduría humana. Primer punto, ¿no? La sabiduría de Dios no se puede entender a partir de la sabiduría humana. Y el segundo punto es: la sabiduría de Dios es revelada solo a los creyentes. La sabiduría de Dios es revelada solo a los creyentes. Empezando con el primer punto, hermanos. La sabiduría de Dios no se puede entender a partir de la sabiduría humana. El pasaje empieza con un sin embargo, ¿no? Creo que es importante esto, ¿no? Sin embargo, entonces está conectando Pablo de inicio algo que había hablado antes, ¿no? Está conectando este pasaje a algo que había hablado antes y que
yo creo que se expresa en los versículos 4 y 5, ¿no? Capítulo 2, versículos 4 y 5, ¿qué es lo que dice? Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, está manifestando que él no está hablando en sabiduría de hombres, ¿no? Sino en el poder de Dios. Y después empieza esta parte, dice, sin embargo, ¿no? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Sí? Y lo primero que hace aquí es mencionar algunas características de esta sabiduría de este tiempo, ¿no? Dice, pero no una sabiduría de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, ¿sí? Esta última frase, traducida como que van desapareciendo en la Biblia de las Américas, en la Reina Valera 60 dice que perecen, ¿sí? Es la palabra griega katargoumenon, ¿sí? Katargoumenon, que literalmente significa siendo hechos inefectivos, ¿no? Y Pablo utiliza esta palabra, katargoumenon, para calificar cómo es la sabiduría de este mundo, ¿sí? Matthew Henry comenta sobre esta palabra y dice, esta palabra se puede entender en dos sentidos. En un sentido es, van desapareciendo, como está en la Biblia de las Américas, ¿sí? Van desapareciendo, y la otra es, carecen de fuerza o quedan reducidos a la impotencia, ¿sí? Y son estas dos características que tiene la sabiduría humana, ¿verdad? Primero, la sabiduría humana es cambiante, ¿sí? Un día se dice una cosa, después se dice otra cosa. La ciencia misma, ¿no? Se va revisando de un rato a otro. Los sistemas políticos van cambiando también, te van diciendo esto es mejor, después no, esto es mejor. Y hay una discusión constante ahí, ¿no? No es una sabiduría que permanece, ¿no? En comparación con la sabiduría de Dios, que la sabiduría de Dios es eterna, ¿sí? Es así que podemos leer una carta escrita en el primer siglo después de Cristo, que es válida para nuestra iglesia ahora, en este momento, ¿no? Esa es la sabiduría de Dios. Por otro lado, la sabiduría humana no tiene poder, es decir, carece de fuerza, ¿sí? Por más avance que tenemos en pensamiento y en filosofía, muchos de los problemas básicos de la humanidad no están resueltos, ¿sí? No han sido resueltos. Y un problema básico, el más básico yo diría, la transformación, el cambiar el corazón del hombre, ese no está resuelto y no lo resuelve la sabiduría humana, ¿sí? La sabiduría de Dios, en cambio, es poderosa, cambia vidas, transforma corazones, ¿no? Y va hacia eso precisamente, ¿no? Cambiar, tiene el poder de cambiarnos, de cambiar nuestras vidas, de cambiar nuestro carácter, de cambiar nuestra forma de ser. Esa es la diferencia con la sabiduría humana, ¿no? En este versículo también se habla se usa la palabra siglo, ¿no? Usa Pablo la palabra siglo, que se refiere a este tiempo. Creo que es la mejor traducción, ¿no? Este tiempo, ¿no? Cuando analizamos el uso de esta palabra, este tiempo, en otros pasajes, creo que hay un buen ejemplo en Mateo 13:22. Mateo 13:22, que está hablando de la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Y ahí, cuando está explicando la parábola del sembrador, Jesús dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo, que en otros se puede traducir también como siglo, las preocupaciones de este tiempo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto, ¿no? Es decir, la sabiduría humana, la sabiduría de este siglo, de este tiempo, está concentrada en las preocupaciones del mundo, ¿no? En las preocupaciones temporales de ahora, ¿sí? Y no en la eternidad, como a donde apunta la sabiduría divina, ¿sí?
Y Dios nos advierte, precisamente la palabra de Dios nos advierte en varios pasajes que no nos dejemos llevar por las preocupaciones de este mundo, ¿no es cierto? Ni por la riqueza de este mundo, ni los bienes materiales, ni las cosas que van a perecer al final, ¿sí? Sino que tengamos la mirada en la eternidad, ¿no? A eso nos invita la palabra de Dios, ¿sí? Y la sabiduría humana, además, no solo es inútil para entender la sabiduría divina, o sea, no nos permite entender la sabiduría divina, además la ahoga, además evita que la entendamos, ¿sí? Y es así que muchas veces al perseguir ciencia, conocimiento, ¿no? El hombre se ha ido olvidando de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ha ido negando la palabra de Dios, ha ido generando una opinión que dice que la palabra de Dios es solo una historia, que la Biblia es solo una historia, es solo un cuento de un pueblo. No es en realidad una sabiduría en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, John MacArthur comenta, dice, los dos recursos humanos más grandes, el empirismo y el racionalismo, es decir, nuestra observación humana y además nuestra capacidad de raciocinio, nuestro razonamiento, ¿sí? Tampoco sirven para el descubrimiento de la verdad divina. De hecho, al fin terminan siempre poniendo al hombre en contra de la verdad divina, ¿sí? Entonces está yendo en contra la sabiduría humana. Y ya Pablo al inicio de su carta, en el capítulo 1, en 1 Corintios, dice, en el versículo 20, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? ¿No? Y nos está diciendo Pablo lo que piensa Dios de la sabiduría de este mundo, ¿no? Que es necedad, ¿sí? La sabiduría de este mundo para Dios es necedad. Entonces, a partir de describir esto, ¿no? Que la sabiduría humana es una sabiduría que no tiene poder, es una sabiduría que perece. Pablo concluye en el versículo 8 de nuestro pasaje y dice, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Sí? Está poniendo un ejemplo de cómo el no entender la sabiduría divina ha hecho que los gobernantes de ese tiempo, ¿sí? Estamos hablando de los fariseos, que eran la autoridad eclesiástica, digamos, la autoridad de la iglesia, pero también tenían una autoridad en sabiduría, ¿no es cierto? Eran hombres sabios a los cuales escuchaba la gente, además del gobierno romano, ¿no es cierto? Que crucificaron al Señor Jesucristo, porque no entendieron la sabiduría divina, ¿sí? A gobernantes se refiere a seres humanos en posición de poder, ¿no es cierto? Que incluiría a líderes del mundo y a intelectuales también. En este tiempo serían nuestros gobernantes, nuestros sabios influyentes, no sabios de acuerdo a la sabiduría humana. En Hechos 3:17, Pedro dice más o menos algo parecido, ¿no? Algo parecido a lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:8 más bien, ¿sí? Hechos 3:17 dice, Pedro predicando, ¿no? Una de sus primeras prédicas, las primeras prédicas de Pedro en Hechos, dice, y ahora hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Es decir, Pedro ahí dice claramente, ustedes han crucificado al Señor Jesucristo, ustedes han matado al Mesías, ¿no es cierto? Pero lo han hecho por ignorancia, ¿no? Lo han hecho por ignorancia, igual que los gobernantes de ustedes, ¿no? Los gobernantes no entendieron la palabra de Dios, no entendieron la obra salvífica que estaba anunciada con anterioridad, que estaba anunciada en el Antiguo Testamento, como vamos a ver después, ¿no? No la entendieron, porque para unos era escándalo y para otros era locura, como dice 1 Corintios 1:23.
Entonces, de un lado, hermanos, la sabiduría de Dios no se puede entender a partir de la sabiduría humana, ¿no? Y creo que con este ejemplo Pablo lo pone claro, ¿no es cierto? A partir de su sabiduría no entendieron lo que Dios estaba haciendo, ¿sí? El segundo punto que creo que Pablo nos quiere revelar, nos quiere hablar en este pasaje es que la sabiduría de Dios solo se revela a los que creen, ¿sí? Solo puede entenderse entonces a partir de la revelación de Dios mismo, ¿sí? En el versículo 6, volviendo al versículo 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, ¿sí? MacArthur dice: los verdaderos creyentes son los únicos entre los cuales el evangelio puede ser sabiduría, ¿sí? Los únicos que pueden entender ese evangelio son los creyentes, ¿no? Pero ¿a qué se refiere con esta palabra madurez, hermanos? Madurez, dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. En otras traducciones, esta palabra también se traduce como perfecto o como completo, ¿no? Entonces, maduro a veces dice perfecto o a veces dice completo, la palabra de Dios, ¿sí? MacArthur dice: los que han alcanzado madurez son los que están redimidos y han confiado plenamente en Cristo Jesús, ¿sí? Tal vez para entender mejor lo que significa esto, podemos ir a Efesios 4:13. Efesios 4:13, si pueden buscar en su Biblia, hermanos. Efesios 4:13. Y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición del hombre maduro? La unidad en la fe y del conocimiento pleno, ¿no? Entonces, podríamos entender la madurez en este sentido, ¿no es cierto? En que esta unidad de la fe y este conocimiento pleno del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, nos va a llevar a ser cristianos maduros, ¿no? Pero este pasaje también está denotando una condición, que esta condición del hombre maduro no es una cosa que ya hemos alcanzado, sino es una aspiración constante de los cristianos. En realidad es un proceso en el que estamos, ¿no? Y en Filipenses 12:14, Pablo, al escribir a los filipenses, nos da a entender esto, ¿no? Dice: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio supremo del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces Pablo habla de sí mismo y dice: no es que yo sea maduro, no es que yo esté completamente hecho a la imagen de nuestro Dios, pero eso es lo que persigo, ¿no es cierto? Y eso es lo que perseguimos como cristianos, ¿no es cierto? Estamos caminando hacia ser como nuestro Señor Jesucristo, y en ese proceso nos hacemos cristianos maduros, ¿no es cierto? Entonces, una pregunta importante para nosotros es esta, ¿no? ¿Somos cristianos maduros? ¿Estamos madurando realmente? ¿Estamos yendo hacia conformarnos a la imagen de Cristo? ¿Sí? Kistemaker comenta que en otros escritos de Pablo, maduro o perfecto equivale también a adulto, ¿sí? O sea, hace ¿cómo diría?
una analogía entre adulto como maduro espiritualmente y niño en Cristo, o bebé en otra parte dice, como alguien más carnal, más influenciado por la carnalidad de este mundo, ¿no? El mismo Pablo en 1 Corintios 3, 1-3 dice, así que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿En qué condición estamos nosotros, de nuevo, hermanos? ¿En qué condición estamos? ¿Somos niños en Cristo o somos ya maduros espiritualmente? En el versículo 7, Pablo continúa diciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. ¿Sí? Esta sabiduría de Dios es algo que ya estaba predestinado y está predestinado para nuestra gloria, ¿no? Por eso en el título del mensaje puse bendición para nosotros, bendición para los que creemos. Esa es la sabiduría de Dios, ¿no? En Romanos 16, 25 y 26 dice, y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, ¿no? Entonces está hablando aquí que esta sabiduría que ya estaba predestinada para nosotros ha sido mantenida en secreto, ha sido ocultada por Dios, pero que ha sido revelada a través del Señor Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Kistemaker dice, la sabiduría que había estado escondida hasta este momento, ahora se revela a través de la persona y la obra de Cristo, ¿no? Pablo dice en 1 Corintios 1:30, dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, ¿sí? Y justificación y santificación y redención. Cristo es la sabiduría de Dios, ¿sí? Pero aunque este misterio ya no está oculto, de todas formas, sigue siendo algo que la mente humana no puede entender del todo, ¿sí? Reforzando esta idea, Pablo en el versículo 9 dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, ¿sí? Entonces aquí hace Pablo una cita, no una cita textual, pero agarra partes de Isaías 64 y formula esto, ¿no? Para resaltar este misterio de la sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Lo inesperado, lo que ni vio, ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha entrado en el corazón del hombre. O sea, que no es esperado por nosotros, ¿no? Que no lo podemos entender. Y es así que esta sabiduría fue mantenida oculta intencionalmente, ¿no es cierto? Como podemos ver en Mateo 13, 10 al 13. Dice, y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él, Jesús, ¿no? Le dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, ¿sí? Entonces hay una intención de nuestro Señor de mantener esto oculto.
Y hermanos, si revisamos incluso en los evangelios, nos damos cuenta que ni siquiera los apóstoles habían entendido esta sabiduría de Dios, esta revelación de Dios en Cristo, en el evangelio, ¿no es cierto? Si me puede acompañar a Mateo 24, Lucas capítulo 24, donde está narrando Lucas la resurrección de Cristo, ¿no es cierto? Entonces el capítulo comienza diciendo que las mujeres prepararon hierbas aromáticas y van a la tumba, ¿no es cierto? Y se asustan porque ven que la tumba estaba abierta, ¿no es cierto? Que la piedra había sido removida. Y después entran ahí y aparecen dos ángeles, ¿no? Y en el versículo 6, Lucas 24, 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando aún estaba en Galilea, ¿sí? Entonces ellas se empiezan a acordar y corren de vuelta, ¿no? Y van a contarles esto a los apóstoles, ¿no? Y les dicen esto, que han ido, que la piedra del sepulcro estaba removida, que había ahí dos seres, dos ángeles que les hablaron y les dijeron que ha resucitado. Y miren la respuesta de los apóstoles en el versículo 11. Dice, y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no les creyeron. O sea, vienen las mujeres sorprendidas de lo que había pasado y los apóstoles mismos dicen, es un disparate, o sea, no, ¿qué están hablando? ¿No? Aunque después dice la palabra que Pedro corre, ¿no? Pedro corre, en el Evangelio de Juan dice que él también corre, que los dos corren y van a ver, ¿no es cierto? Pero fíjense esta reacción. Y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Cristo les había hablado, les había predicado durante todo su ministerio y cuando ocurrió la resurrección, ellos no creyeron, ¿sí? Posteriormente, en el mismo capítulo está esta historia del camino de los apóstoles, de los seguidores de Cristo que se encontraban en camino a Emaús, ¿no es cierto? Y ahí Cristo se les acerca, ¿no? Cristo se les acerca y empieza a caminar con ellos. Y ellos están preocupados por todo lo que había pasado, por la crucifixión del Señor Jesucristo. Y estaban preocupados por esto. Y Él les pregunta, ¿pero por qué están preocupados? Y ellos le contestan, pero tú eres el único que no sabe esto, no sabe estos acontecimientos que han pasado, ¿no? Y miren lo que dice el versículo 21, dice, pero nosotros esperábamos que era el que iba a redimir a Israel. Están hablando de Jesucristo, ¿no es cierto? Pero además de todo esto, es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Es decir, ya habían pasado 3 días y Cristo no había resucitado y ellos estaban preocupados por esto, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que se esperaba 3 días porque muchas veces para ver si alguien estaba bien muerto, digamos, ¿no?